Sigue el versículo 23 diciendo: y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Gloria al Señor. Y aquí estamos hablando de una necesidad de renovación, de una necesidad de identidad. Amén. Podemos ilustrar un poco con un ejemplo sencillo. Y está el que quiere ser algo, pero aunque lo anhela y quiere cambiar, no puede, ¿cierto? Pero también están los que de pronto no buscan cambiar mucho, pero han logrado tremendas cosas. Y uno dice, como que lo logra como tan fácil, como que no necesita tanto esfuerzo para cambiar. ¿Qué será lo que tiene? Ahí también surgen preguntas tales como: ¿ese que es líder, será que se hizo líder o fue que nació líder? Y hay quienes dicen una cosa y otros dicen otra. Es lo mismo para vivir dentro de la voluntad de Dios en el Evangelio. Amén. Alguien puede llegar al Evangelio y tener unos frutos tan bonitos que la gente podría decir: es que nació para ser evangélico, para ser cristiano. Pero a otros les ha costado un poco más, y entonces, aunque quieren ser buenos cristianos, sufren con esa identidad. Y yo creo que si algo necesita identidad es nuestra familia. ¿Cuántos queremos que nuestra familia esté en la mano del Señor? Para eso entonces no solo tenemos que orar, sino que también debemos evangelizar a nuestra familia y sobre todo darles un buen ejemplo, un buen testimonio. Digamos gloria a Dios. Estos textos resaltan: renovados en el espíritu de vuestra mente. Porque muchas veces la gente dice: pero mire que ya está hablando diferente, se está vistiendo diferente y está asistiendo con ellos. No falta sino que también se vista y haga muchas cosas más como ellos. Pero no es porque alguien lo esté obligando, sino porque Dios hace algo en nuestra vida, y es la renovación del espíritu de nuestro entendimiento. Aquí nadie nos obliga. Todos venimos a participar de nuestra vida devocional de forma espontánea y natural, pero con un vivo fervor aquí adentro de poder sentir la gloria de Dios mientras participamos del avivamiento, de la alabanza y del culto. Igual a quienes están conectaditos por redes y demás. Hay un encargo en el versículo 24 y dice: vestidos del nuevo hombre. ¿Para qué estamos viviendo el Evangelio como familia? Para tener una nueva identidad. Porque el Señor dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Para tener un nuevo propósito de vida, pues la palabra dice que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos, pero por el Evangelio Dios nos da una nueva identidad y nos forja unos nuevos principios y nos establece un mejor carácter para que podamos llegar a la eternidad. Sin esos formas es imposible poder llegar. Así que si alguien dice: yo quiero llegar al cielo, yo quiero ver la gloria de Dios, yo quiero experimentar la bendición de Dios, necesita ser vestido de una nueva naturaleza. A lo que el apóstol Pedro también tiene que decir en la carta: que por causa de la unción que Jesús ha puesto en el corazón de cada uno, venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Ahora esa nueva creación es según Dios, porque casi todos los seres humanos van según sus amigos, van según el máximo común denominador de la gente. Pero Dios quiere que seamos diferentes del montón. Gloria al nombre de Jesús. Y para ello vamos a seguir mirando entonces aquí una preguntita reflexiva interesante. ¿A qué aspectos se le atribuyen que la vida cristiana tenga que ver con una vida nueva? ¿Cierto? Y yo diría que prácticamente con casi todo. En el área social, el creyente tiene un nuevo reto, porque ahora camina y da testimonio en lo público como un hijo de Dios, como una hija de Dios, en lo social. En lo intelectual también se ve afectado,
Porque lo primero que Dios moldea en nuestra vida para vivir la nueva vida en Cristo por el Evangelio es la forma de cómo pensamos. Nosotros somos el resultado de lo que estamos pensando. Bendito el nombre de Jesús. Si alguien es un buen cristiano, es porque piensa y todo lo que hace está basado en ese hermoso filtro de Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, en esto pensad, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Entonces, por eso la vida de ese buen cristiano es tan diferente, porque piensa con unos principios en la palabra de Dios. Si hablamos de la parte emocional, también se ve afectado. Porque el creyente que se ha llenado de la unción del Santo, ese sí sabe que es amor de verdad. Y trata de una forma diferente a los que le rodean. Porque la unción no solo nos guía a toda verdad, sino que purifica nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos, cuando vivimos en el mover del Espíritu, ya no son carnales ni pecaminosos, sino que esos sentimientos ahora están direccionados por la voluntad de Dios. Y cuando a veces hay sufrimiento en la parte afectiva, hay uno que llena todo vacío y ese se llama Jesús. Porque habrá alguien que pueda tener un vacío en el corazón, pero Jesús llena cualquier vacío del corazón. Digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Así que la nueva vida afecta todos los aspectos de lo que somos, aún hasta en lo físico. Porque generalmente, ¿cómo se conoce un cristiano? Desde lejos, por cómo se viste. Así que hasta en lo físico, todos los aspectos, lo intelectual, lo social, lo afectivo y emocional y la parte física, se ve afectado de una forma importante y positiva en la familia cuando le vivimos a Cristo. ¿Y tú por qué eres cristiano? Alguno dirá, porque mi papá me llevó a las malas. Otro dirá, porque me pareció bonito. Pero algunos dicen, por miedo al infierno, porque me leyeron Apocalipsis y me dio miedo. Pero otros podemos decir, porque hemos comprendido cuál amor nos ha dado el Padre, que Él en su amor y en su benignidad se manifestó en carne y se humilló a lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz, con el único propósito de que hoy podamos evidenciar de verdad una nueva vida para su gloria. Démosle un aplauso al autor del Evangelio. Hay poder y autoridad en el nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de Gloria. La vida cristiana es eficaz a partir de. Vamos a hablar unas cositas aquí interesantes. Si no tenemos ese a partir de, es muy difícil ser un buen cristiano. Entonces, nuestra vida de familia cristiana es eficaz a partir de, primero, una verdadera transformación. ¿Sí o no? A partir de ahí, entonces esa vida en Dios y ese testimonio de Dios en nosotros y en la casa será efectivo y eficaz. Pero ¿cómo puedo ser transformado? Porque mucha gente ha logrado cambiar a través de la ciencia, los libros. Y eso no se puede negar, porque sí hay libros que educan y que moldean de alguna forma. Pero es que el único libro que tiene la capacidad de transformar la esencia del ser se llama Biblia, palabra de Dios. Porque muchos a nivel secular tienen una muy buena carrera, pero pueden estar viviendo en adulterio o en fornicación y hoy nadie les juzga eso. Pero hay uno que ha dicho, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Entonces, la verdadera transformación del ser en cuanto a lo que es bueno o a lo que es malo, en cuanto a lo que es santo o en cuanto a lo que es profano, ese verdadero fruto de santidad y de transformación lo hace Jesús por medio de su palabra y por medio de la unción. Hermano, yo quiero que fulano de tal cambie, que escuche palabra de Dios.
Yo quiero que fulano de tal vea las cosas de otra manera. Necesita oír palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero los insensatos hasta hoy, ¿qué hacen? Desprecian el consejo y la enseñanza. Pero también hay un grupo que ha sido transformado porque aman el conocimiento y entienden la bienaventuranza que Dios ha dado por medio de Apocalipsis. Bienaventurados, es decir, dichoso, gozoso, el que oye, lee y guarda las palabras de esta profecía. Y vivir la palabra es lo que hace una verdadera transformación. Ahora, la vida cristiana es eficaz a partir de un verdadero encuentro con Dios. Porque hay gente que dice que se ha encontrado con Dios, pero no han cambiado. Y cuando uno va a la Biblia, uno ve que todos los que se encontraron con Jesús cambiaron. Tremendamente cambiaron. Tenemos el caso de Abraham, que era un hombre idólatra de entre Ur de los caldeos, con toda su casa, su linaje. Y allá también fallece en esos días su padre, que era un hombre que era reconocido en esos lugares también. Pero el Señor lo llama y en ese encuentro le condiciona algo. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué? Porque un verdadero encuentro con Dios nos aísla de las cosas que en algún momento nos puede hacer daño. Y alguien dirá, pero ¿cómo así? ¿Acaso la familia de Abraham le estaba haciendo daño? Pues precisamente para Dios tratar bien con Abraham, necesitaba aislarlo del paganismo que él tenía en medio de su familia también. Y muchos hemos tenido que enfrentar en el evangelio el vituperio y la presión social. Y a veces la presión que más duele y la presión que más talla es la presión de la familia, cuando decidimos bautizarnos y nacer de nuevo y vivir en el evangelio de Jesús. Pero el Señor también dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Pues no he venido a traer paz sino espada. Y si alguno ama más a padre o a madre o a esposa o a hijos más que a mí, no es digno de mí. Por eso también les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso implica que un verdadero encuentro con Dios nos da una responsabilidad. Porque cuando Él dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, es la parte que a nosotros más nos cuesta. ¿A cuántos nos cuesta afirmar que no se trata de nosotros, que se trata de Él? Pero casi siempre la gente dice, no, es que yo soy así, es que así son mis antepasados, y es que yo me quedo así, a mí no me cambia nadie. Pero hay uno que sigue transformando. Pero para poder ser transformados, necesitamos experimentar ese encuentro verdadero con Dios. El que de verdad se encuentra con Dios cambia. ¿Qué pasó con David? Un jovencito que parecía ser muy menospreciado en la casa de su padre. Nadie le ponía atención. Pero el Señor ya le había puesto su mirada. Y a ese que de pronto no valoraban mucho, Dios lo escoge como rey. Y cuando ese jovencito se encuentra con la verdad de Dios, entonces recibe la unción. Y el profeta derrama el cuerno del aceite sobre él. Y desde ese momento David empezó a ver las cosas diferentes. Y aunque siguió cuidando ovejas, tuvo nuevas experiencias. Ahora venía el oso y el león. Y aunque era un muchachito, los enfrentaba y los vencía, porque nunca estuvo solo. Puede que a veces nos sintamos solos, pero el Todopoderoso siempre está con nosotros, guiándonos, sustentándonos y llevándonos en victoria. Ese verdadero encuentro de Dios con David le cambió la vida. Ahora no es el menospreciado, sino que ahora es el joven conforme al corazón de Dios y que Dios ha escogido para que gobierne. ¿Y qué podemos hablar? ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre de un carácter fuerte y un poco impulsivo. Aquel que después de haber andado 3 años con Jesús todavía andaba armado. Tremendo.
Y cuando vio el peligro, sacó la espada y le iba por la cabeza, pero se llevó una oreja. ¿Cierto? Hay poder en el Señor. Entonces mire que el verdadero encuentro con Dios cambia a la gente. ¿Cuándo cambió Pedro? Después de reconocer que lo había negado, se humilla, derrama su alma, derrama lágrimas, Dios lo consuela, unción. Y ahora vemos que en el libro de los Hechos se habla de cómo sacaban a los enfermos para que siquiera la sombra de Pedro los tocase, porque ese encuentro con Dios en Pedro le dio fruto y resultado poderoso. El encuentro con Saulo. ¿Quién era Saulo de Tarso? El perseguidor. Un hombre famoso, conocido, político, en esa época de gran influencia sobre los ancianos de Israel, pero no conocía a Jesús. Pero cuando se encuentra con él camino a Damasco y el Señor mismo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, ese día le cambió la vida a ese hombre. Y ya no es Saulo el perseguidor, sino que ahora es el apóstol Pablo el predicador. Y a cada uno de nosotros se nos puede preguntar cuántas cosas han cambiado en nosotros por causa de ese encuentro con Jesús. Algunos estábamos distanciados de nuestros hogares desde muy jovencitos por problemas, lo digo en experiencia. A los 11 años ya no estaba en casa, estaba por ahí en un internado. Pero a los 12 que me encontré con mi Cristo amado, me transformó la vida y empezó a prepararme para servirle. Y aunque no lo merecía, Él es el dueño de la obra y Él es el que gobierna nuestras vidas. Así que la vida cristiana es eficaz a partir de una verdadera transformación fruto de la palabra y de la unción, un verdadero encuentro con Dios y que realmente Jesús gobierne nuestra vida. Amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y viene otra pregunta aquí interesante: ¿y qué pasos debe vivir todo cristiano para pasar el proceso y saber que sí es salvo y que es nueva criatura? Amén. Entonces, tener claro que la obra es de Dios. Ay, hermanos, que no puedo, no se preocupe, no podíamos tampoco, pero hay uno que sí puede transformar. Aleluya. Filipenses 1:6 al respecto dice: el que inició la obra la perfecciona. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hasta el día de Jesucristo, Él es el que perfecciona la obra. Por eso también dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día se hace ¿qué? Perfecto. En vida cristiana exactamente resaltamos algo. Vida cristiana es resaltar que existen prácticas y costumbres a la luz de la Biblia que acrecientan nuestra fe en Jesús. Por eso se habla de culto, porque tiene que ver con adoptar una cultura. Porque hablamos de culto en varios sentidos. Está el culto de momento donde alguien adora a Dios y oye la palabra. Está el culto racional en donde se han dedicado todos los miembros de nuestro cuerpo para honra de Dios las 24 horas. Pero está el culto de la persona que tiene cultura. Y cuando alguien toma el evangelio, adopta la cultura de la Biblia de algún modo para vivir agradable a Jesús. Así que aunque en muchos casos digan: no, es que el evangelio no afecta a cultura, nosotros sí tenemos que decir que entre nosotros hay una cultura pentecostal. Y es lo que nos ha hecho característicos y diferentes a través del tiempo. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en Jesús. Un ejemplo práctico desde la misma Biblia en cuanto a lo que es la vida de culto y lo que nosotros hacemos en el tiempo que nos hemos convertido a Cristo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino. Es que es la cultura. ¿De dónde nace esta cultura, este culto? De la Biblia, Efesios 5:18. En lo cual hay disolución, se pierde la conciencia, la cordura, el equilibrio, la sabiduría. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Verso 19 habla de cómo uno puede ser lleno de esa unción.
hablando entre vosotros con salmos. Casi siempre iniciamos leyendo una porción de la Biblia y la mayoría de veces en nuestros cultos los salmos son hermosos para iniciar un devocional. Pero no siempre pasa, pero siempre estamos hablando entre nosotros con salmos, con himnos. Hermano, ¿y por qué cantan tanto? No le quedó espacio para el sermón. Pero es que muchas veces podemos sentir la gloria de Dios en medio de la alabanza. Y cánticos espirituales. Porque es que cántico espiritual no es cantarle al vecino, ni cantarle al que está por ahí, ni al que... No, es cantarle a Jesús, el dueño de nuestra alma. Y que esa alabanza al Señor sea de todo corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues adorar en el nombre del Señor Jesucristo es hacer el reconocimiento a nuestro todo soberano Dios y Padre. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero cuando hablamos de vivir la nueva vida en Cristo, encontramos quienes objetan, quienes dicen, no puede ser, o hay objeciones. Entonces, una de ellas, algunos dicen sin conocer bien la Escritura, uy, eso es muy difícil. Uy, ese evangelio es muy difícil, eso es muy duro. Claro, si no lo toma como un propósito de fe, no solo es duro, es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible porque Él es todopoderoso. Así que por eso la Biblia también dice, diga al débil, fuerte soy. Amén. Gloria a Jesús. Algunos dicen, eso es algo muy difícil. Otros dicen, hay muchas prohibiciones en eso. Pero no, Dios no nos prohíbe. Dios nos enseña, somos nosotros los que elegimos, porque bien establece la palabra a través del apóstol Pablo, dando un consejo y siendo claro: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues lo que no me conviene y no me edifica, entonces yo no me voy a dejar dominar de eso. Y nuestra familia necesita conservar esa hermosa identidad en el nombre de Jesús. Así que algunos que no viven el evangelio dicen, eso es muy duro. Eso tienen muchas prohibiciones, pero ni es duro porque por fe todo es posible. Y ni son prohibiciones, sino que aprendemos que es justo, que es bueno y que conviene. Pero otros dicen, no soy capaz. ¿Cuántas veces nosotros dijimos lo mismo? Yo más de una vez, no, yo que voy a ser capaz. Pero es que no es con nuestra competencia, es con el poder del Espíritu Santo, de la promesa. Es con la influencia de Dios en nuestro corazón. Pero algunos también dicen, no solo no puedo, es que no estoy preparado. La verdad, ¿quién puede estar preparado? Es que precisamente llegamos al evangelio porque es Dios el que nos prepara. Porque no estábamos preparados. Y no nos sentíamos preparados para tomar una decisión tan grande de tantos cambios. Pero hubo uno que nos convenció y nos dijo, no temas, yo te ayudo, yo te preparo, yo te doy fuerza, cree. Y lo más importante es creer para poder ver la gloria de Dios. Si no me siento preparado, Él es el que nos sigue preparando. Démosle una alabanza al Señor. Algunos dicen después o cuando sea mayor. Y eso es muy triste. Porque hay muchos que han considerado entregarle a Dios los años más desgastados. Qué rico cuando uno le entrega a Dios la fuerza de la juventud, para servir, para hacer bendición, para hacer algo en favor de alguien más. ¿Cuántos nos sentimos honrados porque Dios ha tenido misericordia y a tiempo nos ha extendido su brazo de amor y de esperanza? Démosle un aplauso al autor de la vida, al autor del evangelio. Hay poder en Jesús. Algunos dicen cuando sea mayor, no, yo te digo ahora, no dejes para entregarle a Dios tu desgaste, entrégale a Dios tu vigor.
Porque yo creo que si hay algo hermoso en la iglesia, es esa generación llena de fuerza, enamorada para servir a Cristo y ser de bendición a los demás. Eso sí es una bendición. Otros dicen, es que yo siento que me obligan. Y no, nadie le está obligando. Lo que pasa es que en uno, generalmente como pastores, en uno sí hay un afán aquí adentro de que, Señor, que te sirvan, Señor, que se enamoren de ti, Señor. Entonces está orando y preparando enseñanzas y aconsejando y preguntando y va y viene. Entonces a veces como que la persona se siente obligada, pero no le estamos obligando, solo le estamos enseñando cómo caminar con Jesús. Y para uno poder caminar con Jesús siempre va a necesitar un mentor, un ayudante, un colaborador, alguien que esté ahí apacentándole. Y gracias a Dios por todos los pastores que nos han administrado, que nos han enseñado, que nos han educado, que se han esforzado porque nosotros podamos vivir para Dios. Digamos gloria a Dios. Así que ninguno es obligado. De forma libre y espontánea estamos aquí porque sabemos que la palabra de Dios nos edifica. Aleluya. Pero algunos también dicen, es que yo no encuentro razones para cambiar lo que soy. Pero si uno reconoce la gravedad del pecado, uno encuentra muchísimas razones para decirle, Señor, definitivamente necesito que tú pongas tu mano en mi vida y me transformes. Porque si uno mismo no puede cambiar, hay uno que sí puede hacer la obra. Y la puede hacer cuando nuestro corazón esté dispuesto, porque esa es otra cosa. Dios no entra forzadamente. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Eso es mucho. Dios el que tiene esta iglesia. Él pudiera obligarnos, Él es Dios. Pero Él simplemente con amor por la palabra nos hace el llamamiento. Gloria a Jesús, digamos gloria a Dios. Ya vamos a ir terminando. Algo otros dicen, estaré viviendo entonces para otros y no para mí. Porque esa es otra objeción que usan mucho. Algunos que no, es que yo no estoy viviendo mi vida, yo termino viviendo es para esa gente. Pero realmente aquí ninguno vive para los hombres. El que vive bien el evangelio es porque entendemos con claridad que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí no vivimos para agradar a los hombres, sino que vivimos para agradar a Jesús. Si realmente estuviéramos aquí para darle gusto a los hombres, entonces esto sería diferente y sería un libertinaje. Pero precisamente marcamos una pauta de santidad y celo de Dios, porque nuestro propósito es llegar a la excelencia. Por eso Jesús dice, a través del propósito poético y profético, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero muchos dicen, no, es que si yo me voy para ser creyente o mi familia es creyente, entonces dejo de vivir para mí, termino viviendo para ellos. Eso es mentira. Porque el que vive bien el evangelio vive para Jesús. Y recitamos con Pablo ese discurso, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es determinante tener claro el principio de, ¿cuál principio? Emprender el camino con absoluta convicción. ¿Convicción para qué? ¿Qué es lo que deseo alcanzar en la voluntad de Dios? Cuando yo tengo claro qué es lo que quiero en la voluntad de Dios, yo me esfuerzo por tener una vida agradable a Dios. Porque yo sé que mi fidelidad será recompensada. Todos nosotros debemos tener ese principio claro. Emprendemos el camino del evangelio con absoluta fe y convicción de que lo que deseamos alcanzar en la voluntad de Dios lo veremos. ¿Y qué es lo que deseamos alcanzar? Cielos nuevos, tierras nuevas, vida eterna, la gloria de Dios por la eternidad. Y eso solamente lo hacemos cuando hay nueva vida. El que no tiene nueva vida y nuevo nacimiento no puede ver a Dios. Así que cuando uno tiene claro, quiero alcanzar la voluntad de Dios en mi vida, entonces uno se esfuerza. Digamos gloria a Dios. No tener claro el propósito del llamado de Dios afecta mucho. ¿En qué afecta? Primero, que en el camino existan desviaciones. Por eso hay gente que se aparta, porque no clarificó la meta de por qué está en el evangelio.
No estamos en el evangelio para ocupar un lugar. Estamos en el evangelio para llegar a la gloria de Dios. Pero a veces no tener claro el horizonte afecta y muchos se han desviado. Otros dicen, ay, es que yo quiero retroceder. Pero la Biblia nos enseña que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Yo siento algo hermoso enseñando estas cosas. Algunos se caen y no buscan levantarse, pero la Biblia dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces Jehová lo levanta. Y que está dispuesto a perdonarnos cuantas veces es necesario, porque nos ha amado con amor eterno. Digamos gloria a Dios. Así que si alguien se pierde es por falta de entender el plan de Dios. No tener claro el propósito de ser llamado de parte de Dios afecta el sentir. Y entonces la persona termina diciendo, es que como que esta lucha que he librado por tanto tiempo, como que ha sido en vano. Yo le digo en el nombre de Jesús que nadie milita en vano, y que Dios, al que le ha sido fiel, le tiene aguardada su recompensa. Dios es fiel. También se afecta el cómo aprovecha la gran oportunidad de la gracia de Dios. Porque hay gente que al no tener claro el propósito del llamado, entonces no aprovechan la gracia y terminan otra vez sumergidos en el fango cenagoso del pecado, la vanidad y el amor al mundo. Así que es importante emprender el camino con absoluta convicción de lo que deseamos alcanzar en la voluntad de Dios. Quiero cerrar con Gálatas 5:22, que todos lo conocemos. El ejemplo de estar en Dios es dar fruto en el Espíritu. Amor, el que tiene amor vive gozoso también, tiene paz en su alma, tiene paciencia como resultado de su búsqueda de Dios, tiene benignidad en todo lo que hace, no afecta a nadie. Hay bondad en el corazón, hay generosidad, hay fe y marca la diferencia por su trayectoria y su fe. Tiene mansedumbre, es noble, pero también tiene templanza, tiene un carácter estable. Así que mire la riqueza de vivir la nueva vida en Cristo como familia, de lo cual la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. Pero ¿cuál es el ejemplo bíblico de estar sin Cristo? También lo dice Gálatas en el capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, y hay una lista enorme, y ahí se puede ver también hechicerías, pleitos, orgías, enemistades, borracheras y celos, contiendas y cualquier cantidad de cosas, en donde la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sencillamente quiero ir cerrando esto diciendo, vivir el evangelio, tener nueva vida, es asegurarle el ingreso al reino de Dios. Y no tomar el evangelio para nueva vida es acarrear un terrible juicio. Pero Dios no quiere que ninguno perezca. Como cristianos debemos resolver todas las preguntas de existencialidad, de por qué estamos en la iglesia. Primero, ¿qué es el llamar a nueva vida? El evangelio, eso es. El evangelio confronta mi realidad para que yo le viva agradable a Dios y me despoje de todo lo que me hace daño. ¿Quién nos llamó? No fue el líder, no fue el pastor, no fue el predicador. Es Jesucristo el que hace la obra a través de sus siervos, pero sobre todo a través de la palabra, a través de la unción y de ese esfuerzo de oración. ¿Cómo nos llamó? Ahí sí entonces usó a alguien que tocó la puerta, nos visitó, nos hizo una llamada, nos mandó un URL de un evento, tantas cosas. ¿Para qué nos llamó? Para que pudiésemos nacer de nuevo, porque el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. ¿Cuándo nos llamó? Ahora mismo Dios está llamando a alguien. Y a quienes nos hemos convertido hace algún tiempo nos está recordando lo grande que es tener una nueva vida en el Señor. ¿Dónde estás cuando Dios te llama? Alguno puede estar ahí en su cama mirando el celular y sintiendo que esta palabra viene de Dios para su alma. Como otros también estamos aquí recordando la riqueza que Dios nos ha entregado por el evangelio para llegar a su gloria. Digamos gloria a Dios. ¿Y por qué nos llamó? Pues porque sencillamente sin Él estábamos sentenciados a muerte. Pues la Biblia dice, por cuanto el
pecado entró por un hombre y así por causa de ese hombre pasó la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué nos llamó? Porque Él no quiere que muramos y quiere que haya vida eterna y oportunidad. ¿Qué recompensa se obtiene por aceptar el llamado a una nueva vida? La recompensa más gloriosa que nadie más había podido prometer, solo Jesús la podía ofrecer. Vida eterna, salvación y poder gobernar en su propósito aún en el milenio. ¿A cuántos benefició ese llamado? A millones. El llamado es para todos, pero el propósito de ser salvos sí es individual. Cuando Él dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero ¿quiénes se salvan? El que creyere y fuere bautizado. Así que mire que el llamado es para todos. Muchos son llamados, pocos escogidos, porque muchos han oído, pero pocos se disponen a poner por obra la palabra de Dios. Aleluya. ¿Para qué nos llamó? Para que seamos herederos de la eternidad en su nombre. ¿Cuáles son las consecuencias de no aceptar su llamar? La Biblia dice, el lloro y el crujir de dientes, el gran juicio contra la impiedad. Vamos en este momento cerrando esta hora y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y recordar que Dios nos ha amado con amor eterno, y esta palabra ha sido contundente para que nosotros valoremos como familia nuestra identidad, que Dios nos ha llamado para que le seamos agradables a Él. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, ayúdanos a vivir en consagración para ti? Ayúdanos a vivir en fidelidad a tu nombre. A veces hay cosas que uno siente como que no puede, pero la Biblia también dice, diga el débil fuerte soy. Él es el que aumenta la fuerza al cansado. Él es el que nos sostiene en su mano derecha. Él es el que nos sacia, dice el salmista, de bien nuestra boca, de modo que podamos ser rejuvenecidos como el águila. Vamos a estar de pie, iglesia del Señor, y los que están virtualmente ahí donde están, vamos a orar. Y vamos a decirle a Jesús en esta hora, Señor, valoro tanto tu llamado. Y entiendo que el ser cristiano tiene como objetivo central que mi vida sea plenamente una nueva vida y que te agrade, porque sin ese nuevo nacimiento y sin esa nueva identidad es imposible ver tu gloria, pero queremos contemplar tu gloria por la eternidad. Ayúdanos, Padre Celestial, a perseverar. Señor, gracias por esta palabra, por este consejo, por esta oportunidad de gracia que nos has regalado para meditar en ese propósito que como familia debemos cultivar, en la unidad de la fe, en la búsqueda, Señor, de tu presencia y en el cuidar de nuestro testimonio. Hoy millones viven una tradición, otros están siguiendo rudimentos de hombres, pero en tu nombre hemos venido siendo edificados en tu palabra para salvación y vida eterna. Permítenos, Señor, siempre seguir marcando la diferencia como genuinos hijos e hijas en tu nombre. Alabanzas al Señor Jesucristo. Amén y amén. A todos abrazos y bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios.